Muy buenas, soy Pablo Mira y en este vídeo voy a presentar mi idea para la detección de fake news. En este caso, os presento Wave. En pocas palabras, Wave es un servicio que fusiona el Deep Learning con una comunidad. Pues la propia comunidad ya tiene capacidad de determinar si hay fake news. Entonces, solo hay que unir una vez más tecnología y capacidad humana. Así de primera suena guay, pero lo importante es, ¿de qué va mi proyecto? De primeras, querría enfatizar con uno de los pilares de esta idea, la importancia de la comunidad y de cómo se desarrollaría. Bien, pongamos el ejemplo de la fake news donde el Papa San Francisco sorprende al mundo y apoya a Donald Trump, o el líder de ISIS llama a los musulmanes americanos a votar a Hillary Clinton. Estos titulares se llegaron a publicar en periódicos importantes. En cambio, una comunidad compuesta de medios de comunicación, influencers de diversos temas y usuarios corrientes que pueden cuestionarse la validez de estas noticias. Podrían haber círculos cercanos a estos políticos que desmientan la noticia, o incluso usuarios corrientes que podrían investigar por su cuenta para encontrar fuentes refutables. Con Wave, la intención es dar importancia a aquellos grupos que cuestionan fuentes sin fundamento y potenciar la credibilidad entre grupos. En resumen, Wave pretende descentralizar las fuentes de información. Bien, ahora vayamos a la parte técnica. Wave sería un servicio que se instala en una red social, teniendo así acceso a la actividad de la plataforma y a los usuarios que tengan su cuenta conectada con Wave. Previamente, para que un usuario entre dentro del funcionamiento de Wave, se tiene que registrar para estar incluido en sus bases de datos. Ahora hablando de cómo trabaja Wave, lo primero que hay que entender es que cuando en una red social hay un pico de actividad, seguramente se deba a un suceso nuevo. Por lo tanto, entramos en la primera fase, detección de picos de actividad. En esta parte necesitamos una IA reactiva que esté vigilando la actividad. Cuando ocurra un suceso que genere revuelo, esta IA tiene que estar sensibilizada para darse cuenta, y en ese caso medir la magnitud de la actividad para asignar un tiempo de acción. Ese tiempo se guardará en una variable t. También sería conveniente que en esta fase se declarase el tema del suceso. El tema se guardará en una variable s. Aquí podemos perfeccionar esta fase, pues una red neuronal DBN, por sus siglas Deep Belief Networks, se caracteriza por tener una estructura de capas que podría llegar a desarrollarse hasta el punto de detectar si se trata de una noticia o una actividad no primordial. Si no, la variable s tendrá que ser definida en el siguiente proceso. Pasemos pues a la fase 2. Aquí empezaríamos con la fase Wave, en la que se clasifican todas las actividades de los usuarios registrados en Wave en esa red social. Pero esto tiene que ocurrir en el tiempo establecido de la variable t, pues necesitamos que Wave sea óptimo según el impacto de la actividad. Para lo siguiente se necesita una IA NLP, denominada Natural Language Processing, que actúe según se haya definido la variable s, cribando las actividades de usuarios que no se relacionan con el suceso, es decir, si hablo de la bolsa, no me relaciono con la noticia del Papa de Trump. En cambio, si estoy dando una opinión de la noticia de ISIS y Clinton, sí que estoy relacionado. Para esta NLP, se puede usar tanto una GRU, Get Recurrent Networks, como una LSTM, Long Short Term Memory. Tema importante, en Telefónica cuentan con Aura, que es una NLP basada en LSTM, con lo que ya tienen desarrollada una parte esencial del proyecto. Volviendo al tema, la fase 2 no termina aquí, pasaríamos de los registros a las promociones. Como ya tenemos los comentarios de los usuarios sobre el suceso, toca ver si son valoraciones positivas o negativas. La NLP que usemos debe hacer esta valoración. Después hay que promocionar según la base de datos que tengamos. Profundicemos en esto, que es otra parte esencial del proyecto. En las redes sociales hay periódicos. Por el hecho de ser organismos de búsqueda de información, ya tienen una promoción alta asignada, pues tienen la mayor fidelidad reconocida. Luego hay usuarios especializados en diversos temas, como doctores de economía, analistas de ocurrencias geopolíticas, influencers y un largo etcétera. Estos usuarios dispondrán de mayor promoción, pues su opinión es más importante que la de un usuario corriente. Al final está la gran mayoría de usuarios que no tienen tanta importancia dentro de esta red social. Desgraciadamente, he de admitir que mi cuenta de Twitter no es muy importante con los sucesos actuales. De todas formas, todos los usuarios pueden ir ganando promoción simplemente participando en la plataforma. Y además, la opinión popular también cuenta, más que los más promocionados. Ahora, retomando el funcionamiento de Wave,
Recordemos que al final de esta fase hemos obtenido las valoraciones con sus respectivas promociones. Solo queda la última fase, la valoración final. En esta última fase solo hay que hacer un suma y resta de las valoraciones positivas y negativas. ¿Hay más valoraciones negativas? Entonces seguramente se trate de una fake news. Podemos añadir funciones estadísticas que apoyen más a la mayoría o a la minoría, pero este es un asunto que requerirá investigación. Con lo cual, quedémonos con que esta fase simplemente se hace una media, y se volverá a la red social la respuesta de la comunidad Wave. ¿Era una noticia real? ¡Yikes! ¿Era falsa? Vaya con lo que vaya. La experiencia final para el usuario sería un uso normal de su red social. Si suele comentar sobre noticias, su comentario entraría a Wave siempre que se haya registrado. Entonces, una vez que Wave haya acabado su proceso, marcará dicha noticia como real o fake news. Nada más que contar. Esta es mi idea para el departamento de ideas locas, el proyecto que he llamado Wave. Muchas gracias por el vídeo y que tengan un buen día.